Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. We are on a beautiful Tuesday and it's time for begin the class reading the versicle. Maybe you remember for this week, the versicle is in Matthew 5:17. It's part of the series of the Beatitudes, and the Lord say to us in the Bible, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Okay, and the word, the value that we are going to learn in this week is fulfill. Yesterday, we were talking about the meaning for this word. For today, we're going to make a comparison, or maybe we are going to try to discover the relationship that can be between the Beatitudes and the Ten Commandments. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando con su clase de idioma inglés para el día de ahora, con el versículo, la pequeña meditación que hacemos al principio de cada clase. Ayer decíamos que la palabra que vamos a estar viendo esta semana proviene de Mateo 5:17, que es fulfill. Veíamos que puede ser traducida como realizar, cumplir algo. En ese sentido, vamos a tomarla como una aplicación, ¿verdad?, de lo que vienen siendo las bienaventuranzas. Es decir, Jesús dijo que él había venido no a abrogar, no a abolir a la ley y los profetas, sino que venía a que se cumpliesen. Otra forma de ver esto es que Jesús vino a darnos el know-how, es decir, saber cómo cumplir los mandamientos de Dios. Bien, para el día de hoy, ¿verdad? Y las clases que nos faltan, vamos a estar viendo lo que vendría siendo esta pequeña presentación que nos va a ilustrar, ¿verdad? Cómo poder eh, comparar o relacionar los 10 mandamientos o the Ten Commandments con las Beatitudes, con las bienaventuranzas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los tres primeros, de los tres mandamientos primeros. Ya habrán notado que at the left tenemos los Ten Commandments y at the right tendríamos las Beatitudes. Ahora, están en colors. Pueden ver ahí esos colors nos van a servir para guiarnos donde se relaciona un mandamiento con una bienaventuranza. Por otro lado, están en una especie de short version. Los mandamientos, muchos de ellos son un poquito más largos o tienen alguna explicación detrás, pero aquí están como resumidos a la frase más importante o emblemática. Igual las Beatitudes, las bienaventuranzas, sabemos que tienen dos partes, cuando menos, y aquí solo nos vamos a concentrar en la parte que habla de las características que debemos de tener como cristianos. Entonces, vamos a los primeros. El number one dice, you shall have no other gods before me. Bueno, ese de you should es el futuro, you should have es el futuro, es como you will have, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que dice el primero. El number two dice, you should not make for yourself an idol. No tendrás ídolos, dice. En inglés sería, bueno, no te harás. Make. El verbo make tiene que ver con hacer las cosas con las manos. Tiene que ver hacer cosas con las manos. Y dice for yourself, para ti mismo. No te harás ídolos para ti mismo. Sería una forma interesante de ver esa traducción del inglés, que cabe destacar tanto para los mandamientos como para las bienaventuranzas. La versión en inglés que hemos tomado es la Berean Standard Bible o BSB. Para el Spanish es la Reina Valera. Ahora, ya habrán notado que esos dos están en red color y se estarían comparando o pareando a la primer bienaventuranza que dice, Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Why? ¿Por qué la comparación? ¿De dónde podemos sacar que estas son comparables? Bueno, recordemos que poor in spirit es la condición en la cual nosotros nos presentamos delante de Dios, nos humillamos ante Él, nos postramos ante Él y reconocemos que estamos en una bancarrota espiritual, que no tenemos nada. Podemos ser ricos, podemos tener posesiones materiales, podemos tener todo lo que se puede desear en esta vida, pero no tenemos a Dios. Y por no tener a Dios, somos pobres en espíritu. Entonces, hay personas que su espíritu no es pobre, es arrogante.
Las personas arrogantes delante de Dios son aquellos que dicen que no le necesitan para nada, que pueden salir adelante por sus propios méritos, por su inteligencia, por su conocimiento o cualquier otra cosa. Entonces, en cierta manera, quizás diremos, bueno, actualmente no tenemos ídolos. Actualmente no hay estatuas que se veneren, ¿verdad? O hay personas que dirán, no, si yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es entregarle el señorío de tu vida. Entonces, ahí es donde entran esos dioses ajenos, que si pensamos en una aplicación moderna, toda aquella cosa puede ser una persona o un vicio o incluso cosas que aparentan ser buenas porque desear ser exitoso aparenta ser bueno. Desear tener casa propia, desear formar un hogar, desear tener un vehículo propio, podrían ser cosas buenas, pero cuando esas cosas le quitan el lugar a Dios y nuestra prioridad es hacer más riqueza, amontonar riquezas, la riqueza se vuelve un Dios. O incluso aquellas personas que queremos mucho, las amamos mucho y dejamos, por ejemplo, de congregarnos en la iglesia o dejamos de hacer cosas porque ya nos han dicho que no las hagamos y tenemos miedo de perderlas. O incluso podríamos mencionar a las mismas personas que se dicen ateos. El ateísmo es una forma de idolatría. ¿A qué están idolatrando los ateos? A una filosofía que les dice que Dios no existe. Todo eso es arrogancia espiritual. Entonces, cuando somos pobres en espíritu, poor in spirit, nos deshacemos de todos esos dioses que al final de cuentas, de todos esos ídolos, de todas esas cosas que al final de cuentas nos quitan la comunión para con Dios. Bien. Bueno, ahí estaría la primera. Ahora, veamos el mandamiento número 3 que lo vamos a asociar a la segunda bienaventuranza, que está como en un gold color, como un color dorado. Dice, you shall not take the name of the Lord your God in vain. No tomarás, dice, el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y está asociado a blessed are those who mourn. Bienaventurados los que lloran. Decíamos, who mourn. El que llora es la persona que llora como cuando se ha perdido un ser querido. Eso tiene que ver con el repent, es decir, con el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. Ya habrán visto seguramente que en mis redes sociales yo acostumbro a poner la captura o la imagen del libro que estoy leyendo, ¿verdad? Un libro afín a la Biblia. Actualmente estamos leyendo un libro de Charles Spurgeon y me llamó la atención precisamente algo que leí ese día en donde él plantea la idea de que la faith, es decir, la fe y el repent y el arrepentimiento son dos gemelos y que no pueden estar separados. Que yo no puedo decir que tengo fe si no me he arrepentido y no puedo arrepentirme si no tengo fe. Es una relación que hay entre ellos. Esto de lo que los que lloran tiene que ver con el arrepentimiento genuino. Cuando nos convertimos al Señor y reconocemos que hemos hecho mal, que le hemos ofendido a Él en primer lugar y que no estamos siguiendo sus caminos y que por eso hemos sufrido mucho y estamos padeciendo de muchas situaciones difíciles, pues claro, vamos a llorar por esa situación. No tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con el llorar, con el verdadero arrepentimiento. Una persona que se convierte genuinamente y le entrega su vida al señorío de Cristo va a llorar y no va a tomar nuevamente el nombre de Dios en vano. Muchas veces venimos y decimos, Señor, aquí estoy nuevamente, me volví a equivocar, el enemigo me volvió a tentar y caí. Y eso está bien, Dios nos perdona en su infinita misericordia, pero si nosotros deliberadamente hacemos las cosas que Dios no nos ha mandado, significa que no nos hemos arrepentido verdaderamente. Significa que son lágrimas de cocodrilo. Significa que estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y vamos a cerrar con la última. En este caso nos vamos a ir al mandamiento number 4, que está aquí en orange color, que dice, remember the Sabbath day by keeping it holy. Bueno, con ustedes no hemos estudiado esa parte, pero vamos a ver el origen de los nombres de los días de la semana en inglés y en español. Sabbath no tiene nada que ver con sábado. De hecho, es Saturday
y sábado en el español y en el inglés proviene más del nombre de Saturno, que era el día que le dedicaban a ese dios los romanos y que nosotros lo hemos venido heredando de Saturn o de Saturno. Sabbat es una palabra hebrea porque los días, para los hebreos, los días no tienen nombre, solo tienen números, no tienen nombres como nosotros los solemos nombrar. Y Sabbat, pues significa día de reposo. Es el único que tiene nombre. El resto es el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la creación. Y el séptimo es el Sabbat. Es el único que tiene nombre. Dice que hay que recordar o acordarse del Sabbat para santificarlo, para mantenerlo santo, dice la versión en inglés. Si vamos a la bienaventuranza, esta nos dice, bienaventurados los misericordiosos. Blessed are the merciful. Blessed are the merciful. Y posiblemente algunos estarán diciendo, bueno, en las otras más o menos caí, ¿verdad? La relación. Pero ¿y aquí cuál es la relación entre el día de reposo y la misericordia? Ok, quizás no hemos meditado muy bien sobre un pasaje bíblico donde el mismo Jesús premeditadamente fue a una sinagoga, ¿verdad? Donde estaban reunidos los fariseos leyendo a la ley de Moisés y los profetas, y fue a sanar a un hombre con su mano seca delante de todos ellos. O sea, Jesús ya llevaba la intención de hacer eso, ¿verdad? De buscarse líos, pero para dejar claro a lo que había venido. Entonces, llega, lo sana y pues claro, ¿verdad? Vienen y protestan, ¿verdad? Y comienzan a decir que cómo es posible que sanes en el día de reposo. En el día de reposo solo se debe de adorar a Dios, no se debe hacer nada más, porque los judíos habían comenzado a poner cosas extras sobre los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Y decían pues que el Sabbat prácticamente no podían hacer nada de nada, ¿verdad? Y no era ese el propósito. Santificar el Sabbat era dedicárselo a Dios, ¿verdad? En sí, pero no tenía que ver con todas las otras reglas que ellos habían llegado a montar. Entonces Jesús viene y les dice, ¿no han leído a Isaías? ¿Verdad? Que dice que la verdad es que misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, merciful es lo que quiero y no sacrificio. Ahí está la relación entre estos dos. Es decir, ¿de qué sirve, verdad? ¿De qué sirve sacrificarnos en cuestiones, digamos, piadosas o que aparentan ser piadosas si nuestro corazón no es dado a hacer misericordia? En otras palabras, ¿de qué sirve decir que asisto a una iglesia, que alabo a Dios, que guardo sus mandamientos, que le amo, si no puedo mostrar compasión por el resto de personas que habitan conmigo? ¿Cómo voy a amar a un Dios que no lo puedo ver si ni siquiera puedo amar al prójimo? Recordemos que en términos de amar al prójimo, ahí debemos de ver a Dios como si Dios estuviese en ese prójimo y nosotros sentimos compasión por él y vamos a auxiliarle, ayudarle en la medida de lo posible. Entonces, aquí Jesús nos vino a decir, bueno, sean misericordiosos y entonces así van a poder santificar el día de reposo, el día del Señor. En otras palabras, busquen hacer misericordia y no hagan sacrificios vanos. Bueno, Tatiana vio, con eso terminaríamos y seguiremos en otra clase hablando más del resto. Bien, con ustedes estamos viendo los formal and informal ways when saying hello and goodbye. Ayer veíamos lo que venían siendo los saludos formales e informales. Hoy vamos a ver lo que son las despedidas, que en inglés se pueden llamar, de acuerdo a los británicos, farewells, lo vamos a ver más adelante. Y de acuerdo a los norteamericanos son leave takings. El jueves, porfa, el jueves traten de no faltar a la clase porque vamos a hacer algo, les voy a mostrar cómo utilizar una página web, ¿verdad? Para obtener lo que es el IP, la lectura IPA, ¿verdad? Del International Phonetic Alphabet con todas las expresiones que están en este material. Entonces, hoy vamos a terminar de verlas, ¿verdad? Hemos visto hasta la 11, que es House Life, y hoy vamos
en adelante con lo que vendrían siendo las despedidas. Siempre vamos a considerar las formales y las informales. Recordando que las informales son de lo más normales. No significa que estén mal. Al contrario, son de lo más normal. Ahora, estos que están aquí sucede igual que con las anteriores. Decir goodbye es bastante neutro. Es decir, no es ni muy formal, pero tampoco es súper formal. Decir see you tomorrow no es tampoco así que se diga súper formal. Incluso yo les diría, si esta se quiere darle más formalidad, podríamos decir I will see you tomorrow. Le veré mañana. Si quieren más formalidad, así como lo que acabamos de estar leyendo, I shall see you. Porque el will y el shall es el mismo auxiliar. La única diferencia es que el shall se dice que es como más formal, ¿verdad? Es todavía más formal que will. Pero ya la expresión con I will see you tomorrow, le subiríamos el nivel. Es decir, si yo le digo a alguien see you tomorrow, es bien neutral. Ni es sumamente formal, ni es informal. Se lo puedo decir a alguien que no tenga yo mucha confianza y no quedaré mal. Pero si yo quiero como tratarle de usted, entonces ya puedo usar I will see you tomorrow. Te veré mañana. Pero si todavía quiero tratarlo como el Winnie Pooh con el smoking, ¿verdad? Y el sombrero de copa, I shall see you tomorrow. Todavía con más formalidad. Cuando veamos tiempos verbales, ahí vamos a estudiar el futuro, ¿verdad? Simple. En el futuro simple se utilizan esos auxiliares como will y shall. El más común es will, ¿verdad? Es el más frecuente. Shall, por lo general, se deja para dar un toque más elegante. Bien, tenemos luego good night. Y aquí aparece como una despedida. Aunque ya hemos explicado que en ciertas situaciones, ¿verdad? En ciertos momentos, podemos usarlo incluso como un saludo. Es decir, el good night en ciertas ocasiones va a ser despedida, pero en ciertas condiciones puede ser el saludo. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo ya llego como a las 10 de la noche a la casa, quiero saludarlos a todos porque voy llegando a esa hora, les digo good night, porque ya es muy entrada la noche. Good night. Bueno, luego encontramos en el 15, have a nice day. Have a nice day. Que tengas un buen día. Si yo me despido de alguien, por ejemplo, see you tomorrow, have a nice day, es bastante formal. Todavía más elegante si le digo, I shall see you tomorrow, have a nice day. Y le agregamos un título, como por ejemplo, Mr. Henderson, o Mr. Rodríguez, o Mrs. Martínez. Cuando utilizamos esos títulos como Mr. para señor, como Miss para señorita, como Mrs. para señora, también es parte de formalidad, es parte de formalidad. Y el último que tenemos acá es It's been nice to meet you. Bien, hemos visto nice to meet you y decíamos un gusto conocerte. Nice to meet you too. Lo vimos con las Magic Words. Aquí vuelve a aparecer, pero aquí lleva un ingrediente extra. Si yo digo nice to meet you, es bastante neutral, ¿verdad? Es decir, lo puedo usar en situaciones formales e informales, entendiendo informal como tratar de usted a alguien formal, perdón, para tratar de usted a alguien, informal para tratarlo de vos. Y el nice to meet you aplica en cualquiera. Pero si ya le agregamos it's been nice to meet you. Aquí dice encantado de conocerte. Es una forma, diría, de traducirlo como interpretativamente, porque realmente si quisiéramos decir encantado de conocerte, sería más algo como I'm glad, algo así. I'm glad. ¿Se acuerdan que ayer les decía de la palabra glad? La palabra glad es de esas palabras que cuando las utilizamos le damos mucha elegancia a nuestras oraciones. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Esto sería encantado de conocerte realmente en el inglés. El que está allí de It's been nice to meet you en un contexto de querer tropicalizar al español la expresión, valdría decir encantado de conocerte. Pero lo más literal de esto
vendría siendo como decir, es un gusto o ha sido un gusto conocerle. It's been nice to meet you. Es o ha sido un gusto conocerle. Entonces ya cambia un simple nice to meet you, ¿verdad? Gusto conocerte a it's been nice to meet you. Ya lo elevamos. Y si quiere todavía más, I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Bien, ahora tenemos otras aquí que ya son las informales. Ya serían las despedidas en contextos informales. Esto de informal, recordemos, lo voy a anotar por acá. Lo informal lo puedo usar con friends. Lo puedo usar con amigos. Lo puedo usar con relative. Relatives son familiares o parientes. Lo puedo usar con schoolmates o compañeros de clase, ¿verdad? O classroom mates podría ser. O classmates. Classmates, que sería compañeros de clase. Lo puedo usar, por lo tanto, con coworkers, que son compañeros de trabajo. Incluso lo podemos usar con neighbors. Voy a anotar, vamos a ver un poquito para acá. Lo podemos usar con neighbors. The neighbors, que son vecinos. Entonces, siempre y cuando con estos grupos haya mucha confianza. Es decir, yo puedo tener neighbors que son mayores y que quizás no tengan mucha confianza o que casi no les hablo. Puedo tener classmates con los que no me llevo bien. Puedo tener coworkers con los que no tengo confianza. Puedo tener incluso relatives o parientes, ¿verdad? Que no son, digamos, de mucha confianza o que les debo algún tipo de respeto, sobre todo por la edad. Ahora, en el caso de los amigos, pues ahí no hay para dónde, ¿verdad? Los amigos es la familia que escogemos nosotros y pues con ellos tenemos mucha confianza. Entonces, ahí tendríamos eso. Las despedidas informales se pueden utilizar con estos grupos de personas, siempre y cuando exista esa confianza de tratar de voz a la persona con la que estoy hablando. Entonces, aquí tendríamos lo que sería bye, que es bye bye, también podríamos poner acá. Adiós, goodbye, pero cuando solo decimos bye, es casi como cuando aquí decimos salud. Bye, salud. Es prácticamente igual, al mismo nivel de informalidad. Informalidad no significa que esté mal, al contrario, es de lo más normal, de lo más común. En el Eikin, aquí tenemos varias formas de decir lo mismo. See you later y later. Incluso, no sé si aquí está, quiero ver, no, aquí no está, pero de esta hay una variante del see you, que no se vayan a extrañar si de repente alguien les dice algo como see ya, hey, see ya, que es una variante informal, esta sí es muy informal del see you. See you, te veo, nos vemos. See you later, nos vemos más tarde. Muy diferente si dijera, I will see you later. Me veré más tarde. E incluso se puede llegar a la informalidad de solo decir later. Al ratón, ve. Ahí nos vemos al rato. Eso sería later. Nos vemos al rato. Bien, entonces ahí nos dice, ¿verdad? Later entre amigos. Más que compañeros de trabajo o con jefes. Ahí no mucho. Es como un hasta luego, en vez de decir see you tomorrow, see you later. Incluso puede ser un hasta luego. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Tenemos talk soon. Hablamos pronto. Talk soon. Esta incluso se puede usar, digamos, cuando estamos hablando por teléfono, ¿verdad? Que me comuniqué con alguien, pero no era con quien yo quería hablar. Y nos preguntamos cómo estamos y todo eso. Hey, talk soon. Hablamos luego, ¿verdad? Hablamos pronto. O cuando vamos en la calle y que quizás no llevamos mucho tiempo. Hey, how are you? Hey, what's going on? I'm okay, le contesté el otro. Are you? Well, nice. Talk soon. Hey,
hablamos luego. Cuando llevamos prisa se usa mucho esto con los amigos. Talk soon. Bien, luego tenemos take care and take it easy. Take care, take it easy. Bueno, take care es cuídate. Aquí lo usamos mucho, ¿verdad? Para despedirnos de alguien. Hey, cuídate, ¿verdad? Le decimos nosotros acá. Bueno, eso es take care en inglés. Incluso le podemos agregar otras cosas, como decir, hey, goodbye, take care. See you later, take care. Se puede usar en muchas situaciones el take care para decirte cuídate. Y take it easy, aquí está tomarlo con calma, pero si lo quisiéramos expresar en lenguaje así usado por los salvadorians, agarrarla al suave. Eso es take it easy. Hey, agarrarla al suave vos. Eso es take it easy. Bueno, luego tenemos una más. Esta es bastante informal. Peace out. Es incluso igual que el peace and love. Peace out viene de la misma familia, de la misma expresión, ¿verdad? Del peace and love. Los hippies o los que pertenecían al movimiento hippie crearon ese saludo así, peace and love. Y dicen que ya está pasado de moda hacer esta seña en las fotos, ¿verdad? Pero es la misma, peace out, peace and love. Es la misma frase. Literalmente eso significa como, bueno, te deseo la paz, algo así vendría siendo. Te deseo la paz. ¿Yeah? Amor y paz, ¿verdad? Peace and love, peace out. Es otra forma de decir goodbye y bye. Muy informal. Vamos a la siguiente que es cheers. Esta tiene una situación importante y es que dependiendo del contexto puede tener diferentes meanings. Aquí aparece el contexto británico y nos dice que es una forma de decir adiós, pero quizás para que lo tengamos más claro, mejor vamos a ir a dictionary.com para que veamos las definiciones de esta. Vamos a buscar acá. Bien, en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? Pueden ver que esta palabra no tiene phonetic spelling ni tiene el IPA. Normalmente aparecen las dos, pero esa es de las que solo tienen un sistema fonético, ¿verdad? Sures. Bueno, veamos las definiciones, porque es importante. Es una oración que puede ser sustituida por algo informal principalmente para los británicos. ¿Verdad? Mainly British significa principalmente británico. A drinking toast. Eso es lo primero. A drinking toast. Y si usted está preguntando qué es un drinking toast, es cuando se hace, que nosotros decimos acá, que la gente está bebiendo en copas, ¿verdad? Puede ser champagne, puede ser wine, puede ser vino, incluso puede ser beer, cerveza, y que dicen hagamos un brindis. Entonces, cheers es brindis. Puede significar un brindis, hacer un brindis. Eso es un drinking toast, es hacer un brindis. Pero miren, puede significar también goodbye. Y esta es una variante que en vez de usar cheers, dicen cheerio, cheerio, que es como decir bye. Pero miren, también puede aplicarse para dar las gracias. Es una forma de decir thank you o thanks para los británicos. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el material solo tenemos una definición, que es esta, goodbye. Pero esta tiene otras aplicaciones para el inglés británico, que puede ser similar a hacer un brindis y similar a decir gracias. Luego, ¿verdad? Esta palabra, van a ver acá que aparecen algunas palabras o usos, digamos, en las oraciones, ¿verdad? Cómo puede ser utilizada, ¿verdad? O a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? En este caso. Luego
quiero ver si esta tiene otra definición. No, creo que solo aparece esta. Es decir, esta palabra es más común para los británicos, ¿verdad? Más común para los británicos. Bien, entonces regresando acá, tendríamos ya esa aclaratoria, ¿verdad? Más habitual en inglés británico. Dice que se puede usar como escrito, significa que cuando alguien redacta una carta o un mensaje, puede poner esa palabra escrita al final y está diciendo goodbye, te está diciendo adiós. Bien, entonces hay que tomar en cuenta esa palabra porque la podemos encontrar y tiene tres significados diferentes. Puede significar, de hecho, en los Estados Unidos, para los estadounidenses, esta cosa significa más un brindis. Para ellos significa más un brindis que adiós o que thanks. Bien, y vamos con esta, la 23, que dice, I'll catch you later. I'll catch you later. Ese I'll que aparece por ahí, ¿verdad? Es una contracción que seguramente sea I will. I will, aunque también puede ser I shall. Pero sería más común con el will. I will catch you later. I will catch you later. Bueno, esta es una de las cosas interesantes. La palabra catch significa atrapar. Atrapar algo con la mano. Catch. En el béisbol, por ejemplo, hay una posición de jugador que se llama el catcher, que viene de catch. Catcher. Es el que las atrapa, el que atrapa las bolas. Está el pitcher, que es el que las tira, y está el que se pone detrás, ¿verdad? De lo que sería el bateador, que es el catcher, que las atrapa. Pero catch ha generado un anglicismo. Con ustedes quizás no hemos tenido oportunidad de hablar de algunos anglicismos comunes en el inglés, pero vamos a irlo haciendo en medio de clases. Muchas palabras, ¿verdad?, que provienen del inglés se utilizan en el español sin siquiera saber qué significan y se adoptan y se usan de esa manera pronunciándolas mal o cambiando su forma de pronunciar. El salvadoreño promedio utiliza muchos anglicismos, muchas palabras que vienen del inglés y que las decimos de cierta manera, ¿verdad? Como si fueran palabras nuestras o palabras del español. Por ejemplo, de la palabra o del verbo catch, que acabamos de decir es atrapar con la mano, se deriva la palabra en nuestro lenguaje que es cachar, ¿ya? Cachar, que realmente debería ser atrapar. Pero nosotros decimos cachar. ¿De dónde viene lo de cachar? Viene de catch, de atrapar algo en inglés. Entonces, incluso tiene derivaciones, ¿verdad? Porque hoy lo usamos cuando decimos, esto es una cachada. ¿Qué significa? Que alguien tiró, o cuando decimos acá a la garduña, ¿verdad? Tiró algo así. O cuando vamos a buscar ropa o cosas así que dicen, esto es la cachada, ¿verdad? Que significa que lo que usted atrape, lo que usted vaya agarrando. Entonces, de ahí viene ese anglicismo, catch. Es igual que el anglicismo watch. No sé si tendrá que ver algo con la terminación, ¿verdad? Porque como que nos gustan esas palabras, ¿verdad? Watch, es mirar o observar algo. Y de ahí sacamos lo de watchar. Hey, ya watchaste tal cosa. Incluso lo de watch tiene, como esa tiene dos aplicaciones. Está la aplicación como verbo, que es mirar o observar algo, y está la aplicación como nombre, que se refiere a un reloj de mano o un reloj de pulsera. Entonces, nosotros tenemos las dos, ¿vea? Porque decimos, hey, ya guachaste tal cosa, ya miraste y observaste algo. Pero también dice de repente la gente, hey, qué chivo tu guacho, ¿vea? Me gusta tu guacho. Guacho, de watch, del reloj, de pulsera. Entonces, estos son dos ejemplos de anglicismos. ¿Qué es un anglicismo? Es una palabra proveniente del English, del anglosajón, por eso lo de anglicismo, y que se mete a la fuerza al español.
En su mayoría por alienación, ¿verdad? Es decir, por esos procesos que nos hacen repetir lo que escuchamos sin saber lo que significa. Eh, entonces, I'll catch you later. ¿Ya? Nos podría sonar raro si sabemos que catch significa atrapar. Y si dijésemos I will, bueno, te atraparé más tarde, sería como una traducción literal. Te atraparé más tarde. Pero esta no se traduce literalmente, se traduce interpretativamente. Entonces, catch somebody o atrapar a alguien significa verlo más tarde. Cuando usamos, hey, catch you later, es como decir see you later. Es lo mismo que nos vemos más tarde o nos vemos luego. Bueno, entonces hay muchos, ¿verdad? Muchos anglicismos en nuestro país, ¿verdad? En general en Latinoamérica se usan muchos anglicismos. El problema con los anglicismos es que como los escuchamos de una manera, los queremos pronunciar de otra o les cambiamos las terminaciones y los vamos adaptando y se nos quedan. Es bien fácil que se nos queden. Es curioso, ¿verdad? Que nuestro cerebro para aprender las cosas malas es así, pero para aprender las cosas buenas nos cuesta. Entonces, todas estas palabras que no vienen de una correcta traducción e interpretación del inglés al español, nosotros las agarremos como, como si fuese cualquier cosa que vamos a seguir repitiendo y de moda. Bien. Los anglicismos llegan al punto que la RAE, ¿verdad? Que es la Real Academia de la Lengua Española, con el tiempo tiene que incluirlos. Tiene, por ejemplo, tiene que agregarlos a como que fuesen nuevas palabras eh, que no existían antes en el español y que ahora existen, pero que provienen del inglés. Hay muchos que podemos incluir, ¿verdad? Y que poco a poco vamos a irlos mencionando, pero esos son como dos de los más frecuentes. Cachar, guachar, eh, eh, vienen del inglés y vienen de dos verbos, ¿verdad? Que tienen esa raíz, esa terminación con CH, que creo que es como que lo que llama la atención en el español para convertirlos o